Así que, Guti, somos oído. Gracias antemano por tu participación y también sabemos que estás cumpliendo años. Gracias, que el Dios de la vida te cuide, te bendiga. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, entonces ya, deje iniciar aquí la presentación. Nuevamente el tema de hoy día va a ser la teología del Evangelio de San Marcos, ¿no? Yo pensé que era oportuno iniciar esta plática con una introducción breve, una explicación breve sobre qué es la teología o qué es lo que vamos a estar refiriéndonos cuando decimos teología. En sí, la palabra teología viene de dos raíces, ¿no? La palabra teos, quiere decir Dios, y la palabra logía, que quiere decir como declaración o declaración que viene de la palabra logos, que quiere decir verbo, palabra, discurso, razonamiento. Entonces, el conjunto de estas dos raíces quiere decir que la teología es básicamente palabras o pensamientos de Dios. Una, un uso de la palabra de teología muy antigua es que la teología es la fe buscando entendimiento. Fe buscando entendimiento. Y esta frase se puede dividir en las tres secciones, ¿no? Fe, que está tratando sobre la revelación del misterio, revelación de un comunicado. Ahora, el término misterio no se refiere a un secreto o algo que no se pueda entender. Se refiere más en sí a algo que se puede conocer, algo conocido, pero que no se puede controlar ni tampoco resolver. Es algo profundo y dentro de su profundidad entra la dinámica de la búsqueda, ¿no? De querer ir abriendo camino para descubrir más, reflexionar más. Obviamente, Dios es un misterio porque en su complejidad o su profundidad nos podemos tardar toda la vida, toda una semana, toda una vida reflexionando sobre quién es Dios, ¿no? Pero sin embargo, ah, esta fe, que es este comunicado, esta búsqueda, nos lleva también a una lucha para encontrar entendimiento. Entendimiento en este contexto se refiere más a más que nada argumentos razonables y no tanto certeza racional. Cuando estamos hablando de teología, no es que estamos hablando de algo que se pueda así confirmar racionalmente, pero son argumentos e ideas que tienen lógica, que tienen coherencia, son razonables. Entonces, cuando vamos a estar hablando de la teología dentro del Evangelio de Marcos, vamos a estar viendo cuáles son aquellas palabras, aquellos pensamientos de Dios que nos está planteando Marcos o el evangelista. Entonces, vamos a ir viendo las diferentes representaciones, tanto de Dios como Jesús. Y en las representaciones de Dios y Jesús vamos también a enfocarnos sobre qué imágenes se utiliza, qué actos o obras hacen Dios, hacen Jesús, también qué palabras, qué expresiones, qué conflictos hay en la comunidad, con los líderes religiosos, sociales, también qué títulos se le atribuye a Dios y a Jesús. Pues bien, vamos a comenzar con este personaje Dios que encontramos en el Evangelio. Se podría decir que el personaje de Dios en el Evangelio es uno de los más importantes, pero que aparece irregularmente. Es como si fuera un personaje que está atrás del escenario. Sí, sabe que está presente, sabe que ahí está, y aunque no se mencione Dios, ahí está en el fondo, pero en sí muy rara vez se menciona, muy rara vez directamente se menciona a Dios. Y es porque el Evangelio en sí es la narración de Jesús, es la historia de Jesús. Jesús sale en cada escena, en cada episodio del Evangelio de Marcos, y se menciona a Jesús en cada momento, con la excepción de unos cuantos versículos en el capítulo 6, donde no aparece Jesús porque se está narrando la muerte de Juan el Bautista.
Entonces, nuevamente, Dios no se menciona muy frecuentemente, pero es porque Jesús es el protagonista, es el enfoque, está en Jesús. Y sin embargo, Dios nunca aparece fuera de conexión de Jesús. Cuando se menciona a Jesús, ahí está Dios. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo del primer versículo, que dice así: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Entonces, nuevamente, Jesús está abriendo camino, está presente, y también se le menciona a Dios. Es una dinámica que vamos a ir viendo, pero nos vamos a enfocar en 7 puntos sobre lo que nos presenta Marcos de Dios. El primero es de que Dios es el Dios de Israel. Vamos a ver un texto donde, nada más para poner en contexto, se encuentra Jesús dialogando con unos saduceos acerca de la resurrección. Y los saduceos le plantean a Jesús un cuentito de una mujer que se casa, no tiene descendencia, muere el esposo, se casa con el hermano del esposo. Nuevamente no tiene descendencia y se muere ese hermano. Entonces se casa con otro. Al final de cuentas se casa con todos los hermanos porque llevan a ser 7 y ninguno de ellos dejó descendencia. Entonces le preguntan a Jesús, cuando resuciten, ¿de quién va a ser esposo? Entonces Jesús en el capítulo 12, versículo 26 contesta: y a propósito de que los muertos no resucitarán, ¿no han leído en el libro de Moisés el episodio de la zarza? Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Algo de tener en cuenta es de que Jesús no le está diciendo esto porque los saduceos no conocen quién es Dios. Es obvio para los saduceos que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sin embargo, está planteando Jesús esta expresión para recalcar que Dios es el Dios de los vivos, no es el Dios, y sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob en el presente. Yo soy, y no quiere decir soy, no fui, ¿verdad? O más bien, ya no soy, ¿verdad? Es básicamente recalcar que en la resurrección Dios sigue presente, Dios sigue no solamente siendo el Dios de Israel, sino que Dios activamente presente, Dios de los vivos. Otro ejemplo donde vamos a encontrar es que sobre un letrado que le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le plantea el Shema. Le dice, Jesús respondió: el más importante es escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, nuevamente, esta es una contestación que viene del Shema. Shema es la palabra hebrea que quiere decir escucha. Viene del Deuteronomio. Y nuevamente, es recalcando que en toda la historia de Israel, Dios es el que los ha acompañado, y el Dios de Jesús es el Dios de Israel, básicamente. También vamos a ir viendo que Dios se le da un título de Señor, el Señor. Para nosotros no se nos haría, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios tiene un nombre propio, Yahvé, pero el nombre Yahvé no aparece en el Nuevo Testamento. Se cree que ya para esta época del primer siglo, era muy mal visto el tratar de pronunciar incluso el nombre Yahvé. Entonces se sustituía con otros términos. Uno de ellos es Señor o Adonai, ¿verdad? Y entonces ya esta idea de evitar el nombre de Yahvé también se ve
en el griego Antiguo Testamento, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, donde no se dice Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno en el Shema, sino dice el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. También vamos a ir viendo de que hay muchas ocasiones donde se menciona el Señor con referencia a Dios. Por ejemplo, cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén, los pueblos, la gente le dice, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, nuevamente refiriéndose a Dios. El Señor es Dios. También la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Nuevamente, lo que hemos visto arriba y anteriormente, el Shema, escucha Israel, también se refiere a Dios como el Señor. Y también vemos que en este versículo del capítulo 13, y si el Señor no hubiera aquella etapa, no se salvaría ni uno, pero acortará esos días a causa de los que quiere salvar. Eso es referente a la tribulación que ha de venir antes del fin, antes de la parucía. Bueno, nuevamente vemos que Dios de Israel, Dios tiene este título de Señor, pero también el título la expresión, el Señor también tiene otras aplicaciones que yo creo que es oportuno mencionarlas de una vez. Vemos que el Señor a veces se utiliza como nombre propio, especialmente referente como a un dueño. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que Jesús referente a las regulaciones del sábado. De manera que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Es dueño del sábado, ¿verdad? También otro ejemplo es que Jesús dice, ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña? ¿Qué hará el Señor de la viña? Señor también tiene es un aspecto, es un término respetuoso. Entonces, cuando está hablando con la mujer, con una hija poseída, Jesús dice la mujer, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los niños. Entonces, nuevamente, Señor, es un término respetuoso que no tiene nada que ver con una expresión de fe o teológica. Finalmente, tenemos el uso del Señor referente a Jesús. Entonces, vemos que en el capítulo 12, versículo 36, que hace alusión al Salmo 110, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El Señor a mi Señor. Entonces aquí claramente que es un aspecto de que la palabra Señor se refiere también a Jesús. Otro ejemplo es en el primer capítulo, donde dice referente o alusión al profeta Isaías, donde se dice, una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Entonces, nuevamente, aquí es muy interesante de que la misma palabra Señor ya empieza a ver como una confusión si se está dirigiendo directamente a Dios o se está refiriendo a Jesús. Porque bien sabemos que para Isaías, preparen el camino del Señor o al Señor, se refiere a Dios. Pero ya en Marcos está un poquito ambiguo, que precisamente se puede también decir que se está haciendo referente a Jesús. Finalmente también tenemos, después de que Jesús expulsa la legión del endemoniado, Jesús le dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales a todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo.
Y lo interesante es de que este señor, en vez de proclamar lo que Dios ha hecho eh, por él, proclama que fue Jesús mismo quien lo ha liberado. Entonces, nuevamente, aunque en muchas secciones del Evangelio de Marcos, el término, la expresión, el Señor se refiere a Dios, pero ya hay mucha evidencia que la ambigüedad de este término también se puede aplicar a Jesús y también hay instancias donde claramente se está refiriendo a Jesús. También vamos a hablar sobre las obras de Dios en el Evangelio de Marcos. Entonces, de primero, Dios habla o da un mensaje. Entonces, hay dos instancias donde se oye una voz del cielo. La primera es en el bautizo de Jesús, donde se escucha, tú eres mi hijo querido, mi predilecto. En la segunda instancia es en la transfiguración, donde también se oye desde el cielo, ese es mi hijo querido, escúchenlo. Y van a ver esta dinámica de que subrayé hijo porque eso es un tema que va a salir más después, pero Dios se le refiere a Dios como padre por el simple hecho de que Dios se le refiere como hijo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a tocar más adelantito. Pero nuevamente, Dios obra a través de su voz, pero también obra a través de desgarrar. Entonces hay dos instantes donde Dios desgarra. Nuevamente, el primero es en el bautizo de Jesús. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto, que se abrió, que se desgarró. Segunda instancia es cuando el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, en la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, aunque en estas dos instancias no se dice que Dios lo hizo, por el simple hecho de estas manifestaciones, estamos invitados a reconocer que es Dios el causante de estos eventos. Y nuevamente, aunque muchas veces hay otros ejemplos donde el que está obrando no es obvio, es precisamente por la idea de que el mencionar el nombre de Dios era tabú. Siempre era mejor hablar de Dios sin, sin sujeto. Y van a ver como algunos ejemplos donde no hay, no hay la declaración expresa inmediata que dice Dios hizo esto, sin embargo nos deja una frase sin sujeto. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 12, referente a Isaías, dice, de modo que más que miren no vean, por más que escuchen no comprenderán, no sea que se convierten y sean perdonados. ¿Quién es el que perdona? Pues podemos asumir que es Dios, obviamente. Nuevamente, no nos dice que va a ser Dios el que perdona, pero sabemos que el que perdona es Dios. Otro ejemplo es el capítulo 6, versículo 52 y el capítulo 8, versículo 17, donde nuevamente nos dice acerca de los que escuchan a Jesús. Sus corazones habían sido endurecidos. ¿Quién endurece los corazones? Pues Dios. Nuevamente, es una dinámica que escuchamos nuevamente, que es tomada del Éxodo, que es Dios quien endurece el corazón del faraón. Ahora, los que escuchan a Jesús, también es Dios en quien los ha endurecido. Esta idea de endurecer nos puede sonar un poquito conflictivo porque diríamos, ¿por qué Dios endurece los corazones? Y más que nada es una idea de que ni por iniciativa propia ni por las fuerzas humanas propias podemos ir y podemos llegar a la fe. La fe es siempre un acto de Dios. Dios siempre está en control. Entonces, si Dios endurece corazones, también los blandea.
Entonces, siempre en el Evangelio estamos invitados a ver cómo es la obra de Dios en endurecer corazones, pero también en blandar los corazones. Nuevamente en el capítulo 10, versículo 40, vemos que por sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí conocerlo, sino que es para quienes ha sido reservado. Nuevamente, ¿quién es el que reserva estos lugares? Es Dios quien los reserva. Y el versículo 16:4, observando que la piedra había sido rodada. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, nuevamente ven que la piedra ha sido rodada y nuevamente la pregunta es, ¿quién la rodó? Pues Dios. También, en unos versículos más después, en el capítulo 16, ha sido resucitado. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios, nuevamente, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplitos, versos donde no nos explica directamente que Dios es el protagonista o Dios está actuando, y sin embargo, todos esos ejemplos son obras de Dios. Vamos también a hablar sobre algo que pues, ha marcado el ministerio de Jesús, que es la expresión reino de Dios, que en sí se utiliza al inicio del ministerio de Jesús. Y lo vemos cuando Jesús empieza a proclamar, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere reino? Pues hay dos maneras de entender reino. El primero es como una localidad, un lugar. Reino es algo que se puede ver en un mapa, que tiene territorio. Pero también reino se puede ver como una actividad, un dominio. Y aunque en casi todos los ejemplos del reino de Dios la idea de actividad, de dominio es aplicable, hay ciertas versos, hay ciertas secciones del Evangelio de Marcos donde el reino de Dios se encaja mejor en una localidad, en un lugar. Un ejemplo de ellos es cuando Jesús está defendiendo en contra de las acusaciones de usar el poder de Betzabul. Entonces, Jesús dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una casa dividida internamente no puede mantenerse. Entonces, nuevamente, asocia esta idea de reino con una casa, algo en donde se expresa dominio, algo en un lugar donde hay señorío, poder. Entonces, en realidad, la actividad del reino de Dios se encarna en un lugar. Y nuevamente, esta es otra idea que vuelve a saltar, que una metáfora de asociar el reino de Dios como una casa. En el capítulo 13, Jesús dice, estén atentos y despiertos, porque no conocen el día ni la hora. Será como un hombre que se va de su casa y se le encarga a sus sirvientes. Distribuye las tareas y al portero le encarga que vigile. Entonces, nuevamente, el reino, que ya decía localidad o actividad, es de Dios. Y Jesús solamente es el que lo anuncia. Y es interesante que la mejor manera de apreciar el reino de Dios es este conjunto, de siempre asociar el dominio, la actividad de Dios con un lugar, una localidad presente encarnada, y el reino siempre es de Dios y Jesús solamente es el que lo anuncia. También vamos a ver que Marcos nos presenta que Dios es el autor de la ley. La ley viene de Dios. Entonces, puesto que la ley siempre
siempre requiere interpretación, va a haber instantes donde Jesús se pone como la persona adecuada para interpretar la ley, para expresar el deseo de Dios o la intención de Dios, para revelar que Dios es el autor de la ley. Entonces, una de ellas es en el capítulo 7, donde Jesús dice, pues Moisés dijo, sustenta a tu padre y a tu madre, y también el que abandonan a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes, en cambio, dicen, si uno comunica a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudarlos. Entonces, no, aquí vemos de que la ley de Dios de, de cuidar, mantener, ayudar a padre y madre viene de Dios y no debe de ser ignorada ni abolida por el simple hecho de decir que los bienes que uno tiene es corbán, ofrenda sagrada. Porque lo que se estaba soliendo hacer es de que la ayuda que se estaba apartando para los padres, en vez de ayudar a los padres, se les ofrecían al templo. Entonces Jesús nuevamente, Jesús recalca de que la ley de Dios no tenía esa intención. Nuevamente, porque cada vez cuando escuchamos una ley, esa ley requiere la interpretación, requiere ponerla en práctica. Y sin la práctica correcta, sin la interpretación correcta, se puede malentender la ley en su propósito. Otro ejemplo donde Jesús nuevamente se pone como el árbitro de la ley es en el capítulo 10, donde Jesús dice, pero al principio de la creación, Dios los hizo, hombre y mujer, y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nuevamente, aquí Jesús hablando sobre el divorcio. Entonces, cuando se permitía el divorcio por algún texto de Deuteronomio que se permitía el divorcio en ciertas circunstancias, aunque nunca explicó cuáles circunstancias eran, eso es el que viene a reiterar que el plan de Dios era que no hubiera divorcio, era la intención original. Entonces, ah, si vemos Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 2, cuando da la excepción al divorcio o da la regla del divorcio, creo que utiliza el lenguaje como por causa justa o un término así muy sin ejemplo. Entonces uno podría decir, pues una causa justa sería el engaño, la infidelidad, el adulterio. Pero para otras personas, por mala interpretación, podría decir, causa justa es ah, no, no tener la casa limpia, no cocinar, no tantas otras cosas. Y sin embargo, es Jesús nuevamente que viene a recalcar que la ley de Dios, en su intención, es de que el matrimonio sea para siempre. Entonces, Dios es el autor de la ley y la interpretación es una actividad divina. Es por eso que entraba Jesús en tanto conflicto, ¿no? Porque decían, ¿y este qué autoridad tiene? ¿Quién lo ha nombrado? ¿Por qué se está poniendo en lugar de Dios? Porque la interpretación es una actividad divina porque la ley viene de Dios. Y viene todo más en conflicto cuando la ley, en la interpretación de la ley es un poquito más restrictivo o más crítica. También hay otros ejemplos donde Marcos nos presenta un Dios que solo Dios sabe, ¿verdad? En el capítulo 10, Jesús le dice a dos de sus discípulos,
La copa que yo voy a beber también la beberán ustedes. El bautismo que yo voy a recibir también lo recibirán ustedes. Pero sentarse a mi derecha y mi izquierda no me toca a mí conocerlo, sino que es para quienes está reservado. Entonces, nuevamente, eso lo habíamos visto, ¿no? Que Dios es el que reserva esos lugares, esos asientos. Pero, sin embargo, aquí nos presenta un Dios que solamente Dios tiene esta respuesta. Solo Dios puede contestar. ¿Quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda? También en el capítulo 13, vemos que al respecto al final de los tiempos, de que en cuanto al día y la hora, no lo conoce nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo. Solo lo conoce el Padre. Entonces hay cosas que ni Jesús sabe, solamente Dios. Y este punto 7 es el punto final de respecto a Dios. Ese quizás el más importante, de Dios Padre. Lo interesante que en el Evangelio de Marcos, que no aparece el Padre Nuestro y muy pocas veces se menciona a Dios como Padre. Hay muchos pocos ejemplos. Entonces, Dios es visto como Padre porque Jesús es reconocido como Hijo. Entonces, tenemos otra vez estos ejemplos donde se dice mi Hijo amado, ¿no? En el bautizo de Jesús y en la transfiguración. También vemos que Jesús es visto como Hijo de Dios, especialmente cuando los demonios son expulsados. ¿Ya? Los demonios lo reconocen como Hijo de Dios. Y también tenemos un versículo donde Jesús habla de la voluntad de mi Padre del cielo, la voluntad de mi Padre en el cielo. Entonces, hay muchas pocas instancias donde Dios se es referido como Padre. Y si es referido a Padre es porque Jesús es Hijo, no porque Dios es Padre simplemente. Jesús habla de Dios como Padre en estas otras dos instancias donde Jesús le dice Abba, ¿no? En el huerto de Getsemaní. Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí esta copa. Y también donde Jesús dice, solo los conoce el Padre, con referente a quién se va a sentar a la derecha e izquierda. Lo interesante de la infrecuencia de esta expresión tan cercano a los cristianos de Dios como Padre, es de que en el Evangelio de Marcos, Padre tiene un elemento restrictivo. No es una invitación para que todos llamen a Dios Padre. Solamente se reconoce Jesús como Hijo. Entonces no es que Jesús nos dice en el Evangelio de Marcos, llamen a Dios Padre, tengan esa cercanía, esa relación íntima. No. En el Evangelio de Marcos es muy restrictivo. Padre es exclusivamente para Jesús, porque Jesús es Hijo. Entonces tenemos aquí una excepción solamente donde en el Evangelio de Marcos Jesús nos dice, tu Padre en el cielo. Y solamente sucede una vez. Y Jesús dice, cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, y el Padre de ustedes del cielo perdonará sus culpas. Entonces, solamente una vez en todo el Evangelio, Jesús se refiere a Dios como nuestro Padre, el Padre de ustedes. Y este texto es un poquito complicado porque este versículo del capítulo 11, versículo 26, este versículo en los manuscritos más antiguos no está.
también muchos biblistas creen que este versículo fue agregado por la influencia del Evangelio de San Mateo. Entonces, para Marcos, nuevamente, el término de padre es solamente para Jesús. No estamos invitados a llamar a Dios Padre. Y es restrictivo para Jesús porque de una manera, hijo de Dios es un término muy especial. Es un término real, pero que no habla de la experiencia humana, no tiene nada que ver con la experiencia humana. Es un término real. Cuando hablamos de Jesús, vamos a hablar más en profundidad sobre este término, este título de hijo de Dios. ¿A qué se refiere cuando se le dice Jesús es hijo de Dios? Nuevamente, no es algo de cariño, algo de cercanía. Para Marcos, hijo de Dios tiene un elemento político, social. Es un término real con respecto a reino. Pues bien, eso es lo que nos presenta Marcos sobre Dios. Ahora lo que vamos a ir viendo, lo que nos presenta Marcos sobre Jesús. Pero para eso vamos a ir viendo un poquito de Jesús como un personaje. Como lo hemos dicho, de que todo el Evangelio se trata de Jesús. Es su historia. Es por eso que Jesús sale en cada escena, se menciona en cada momento. Es Jesús. Reconstrucciones modernas de quién es Jesús o cómo presentan los evangelios a Jesús, pues ha creado una diversidad de entendimiento de la persona de Jesús. Entonces, algunas de estas reconstrucciones modernas incluyen, por ejemplo, que Jesús fue un fanático engañado, o sea, que se creía más de lo que era. Otra idea de Jesús es de que fue víctima de poderes políticos. No se trata de que por qué murió, no se trata de que por qué murió Jesús, sino por qué lo mataron. También otras reconstrucciones modernas de Jesús lo ven como simplemente un hombre moral, que su acto más revolucionario, más contra cultura, fue el comer con pecadores. Y como vemos en el Evangelio de Marcos y en los otros evangelios, Jesús le gusta comer, le gusta la fiesta. Finalmente, otra reconstrucción de Jesús, otro entendimiento de Jesús, que fue un curandero, un exorcista de Galilea. ¿Y por qué tenemos todas estas diferentes perspectivas, versiones, reconstrucciones de Jesús? Es porque estas fueron las opiniones de su tiempo. También vemos esta variedad dentro del Evangelio de Mateo. Una variedad de personajes que ven a Jesús de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, y lo aprecian de diferentes niveles. Entonces vamos a ir viendo qué son algunas de estas ideas que tiene la gente acerca de Jesús. Entonces, este primer punto trata sobre quién dice la gente que soy yo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre primero la familia de Jesús. Y vamos a ver que la familia de Jesús no tenía una impresión agradable de Jesús. No pensaban muy bien de él. Vemos que en el capítulo 3 nos dice así: entró en la casa y se reunió tan gentío que no podían ni comer. Sus familiares que lo oyeron salieron a calmarlo porque decían que estaba fuera de sí. Entonces hasta la misma familia como que no saben qué hacer con Jesús. Lo quieren calmar, lo quieren restringir porque no está, como quien diría, no está actuando normal. Estaba fuera de sí. Otro ejemplo de la familia es de que un poquito a continuación, en el mismo capítulo, le dicen a Jesús: tu familia está en la puerta. Y Jesús contesta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dice: miren, estos son mi madre
y mis hermanos, porque cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, lo que en una sociedad tan conservadora, esas son unas palabras muy fuertes. Es como un rechazo a la familia, porque nuevamente los lazos familiares que está estableciendo Jesús no dependen de sangre. Pero sin embargo, el- vemos que la familia estaba en esta tensión con Jesús. No sabían qué hacer con él. No lo entendían, ah, porque estaba fuera de sí. Y sin embargo, nuevamente Jesús nos está planteando que los lazos de familia que Él está creando no dependen de sangre. Pero son palabras fuertes que tiene no solamente la familia cerca de Él, pero Él cerca de su familia. También vamos a ir viendo sobre los fariseos. ¿Qué idea tenían los fariseos acerca de Jesús? Para no entrar en tanta, porque también podemos entrar en mucha discusión sobre quién eran los fariseos. Más sencillamente, eran personas piadosas que se enfocaban en la práctica de la fe. Y puesto que se enfocaban en la práctica de la fe, entraban siempre en conflicto con Jesús acerca de estas prácticas, ¿no? Primero de comer con pecadores, con personas impuras. Entonces, una de las prácticas piadosas era no comer con personas impuras para los fariseos. Y sin embargo, Jesús no practica eso. Otra práctica piadosa para los fariseos era el ayunar, y vemos que Jesús no ayuna. Otra práctica piadosa era no guardar el guardar el sábado, y vemos que Jesús no guarda el sábado, hace obras el sábado. Entonces, vemos que los fariseos tienen, la perspectiva de los fariseos depende sobre cómo Jesús está practicando la fe. También tenemos los letrados o los escribas. Básicamente eran los personajes que eran las autoridades religiosas en ese tiempo, autoridades religiosas. Entonces vemos dos instancias donde Jesús interactúa con los letrados. El primero es en el capítulo 2. Viendo Jesús se fue, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Había ahí sentados unos letrados que discurrían en interior. ¿Cómo puede éste hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, nuevamente, como los letrados son autoridades religiosas, estaban pendientes por las ocasiones de blasfemia, las ocasiones que iban contra las enseñanzas, contra las posturas, ¿no? Que se puede decir las posturas religiosas. Lo que es de Dios, lo que es del ser humano es del ser humano. Y sin embargo, aquí tenemos una instancia donde Jesús perdona pecados y podríamos decir, Jesús está metiendo donde no le corresponde, ¿no? Porque solo Dios perdona pecados. Entonces, por eso entra en conflicto con los letrados. También entra en conflicto cuando los letrados que habían bajado de Jerusalén decían: lleva dentro a Beelzebul y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Entonces, nuevamente, los letrados están tratando de hacer sentido de lo que está haciendo Jesús. Si perdona pecados, los letrados dicen es porque está blasfemando, porque solo Dios perdona pecados. Si expulsa demonios, es porque Jesús también está endemoniado o tiene un espíritu inmundo. Pero lo que nos refleja Marcos es de que Jesús no es que tenga un espíritu inmundo, tiene el espíritu de Dios para hacer estas obras.
Finalmente tenemos otro grupo con quien Jesús se confronta y tiene malentendidos o conflictos, son los saduceos. Ya habíamos visto un conflicto de los saduceos acerca de la resurrección, pero los saduceos eran fue la clase sacerdotal secular. Y digo secular porque los saduceos se conocían como los propietarios, personas de alta sociedad, y también personas que estaban ligados con el Imperio Romano o que estaban en favor del Imperio Romano. Entonces eran nuevamente clase sacerdotal, pero secular. Vamos a ver también que acerca de Herodes. ¿Quién decía Herodes que era Jesús? Bueno, Herodes diría que al oír Jesús se dijo, ¿no? Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. Entonces, para Herodes, Jesús era Juan el Bautista. El pueblo también tenía muchas respuestas acerca de quién era Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías o uno de los profetas. Y vemos dos instancias donde Marcos nos reitera esta idea del pueblo, ¿no? El primero es en el versículo 6, cuando Herodes se cuestiona quién dice la gente que es Jesús. En el capítulo 8 le dice Jesús a sus discípulos, y ustedes, ¿quién dice la gente que soy yo, la gente? Pero dice a los discípulos. Nuevamente, Juan el Bautista, porque la asociación desde el inicio del ministerio de Jesús, ¿no? Juan el Bautista preparó el camino ¿de quién? De Jesús. Elías o Eliseo, ¿por qué esta referencia a Elías o Eliseo? Es porque muchas de las obras de Jesús tenían resonancia con las obras proféticas de estos dos personajes. Jesús restaura la vida, especialmente en el capítulo 5, cuando restaura la vida de una niña. Pues vemos las mismas obras en Elías y Eliseo, en Reyes. También vemos que Jesús da de comer a muchos, en las multitudes, ¿no? En dos ocasiones. Y también vemos que es Eliseo que da de comer. Entonces, también Jesús es mencionado como uno de los profetas porque hay un texto en Deuteronomio donde se menciona que Dios va a resurgir un profeta como Moisés. Y también en el libro de Malaquías se menciona que Elías va a regresar. Entonces es muy interesante de que teniendo estos dos puntos de vista de Deuteronomio y Malaquías, de que Jesús es asociado con los profetas porque ya para el siglo I ya se tenía por cierto que la línea de los profetas ya había terminado. Y sin embargo, lo que Jesús está haciendo, sus obras, sus actos, sus palabras, la gente llega a creer, a confiar que está en esta misma corriente de los profetas. Ahora vamos a ver quién dicen los discípulos que es Jesús. Vemos que en los discípulos hay siempre el desconcertamiento y confusión. Parece como que tambalean. En el capítulo 4 vemos que los discípulos dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? Se cuestionan. Pero uno de los títulos más utilizados, más utilizado para Jesús, viene de sus discípulos cuando se refieren a Jesús como maestro. Para ellos, para los discípulos, Jesús es maestro. Y parece que en el Evangelio de Marcos, Jesús es referido maestro más que cualquier otro evangelio. También tienen opinión los seres sobrenaturales, las personas con espíritus inmundos, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo cuando Jesús
expulsa la legión del hombre de Gerasa. Esta legión le dice que Jesús es hijo de Dios Altísimo. Otro ejemplo es cuando Dios expulsa el demonio de una persona de Cafarnaún y le refiere a Dios como el consagrado de Dios. Otro título de estos seres sobrenaturales que usan para Jesús es Hijo de Dios. Interesante que hasta el sumo sacerdote cuando están entrevistando a Jesús antes de su muerte y crucifixión y muerte, el sumo sacerdote le cuestiona a Jesús: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? El centurión, cuando ve a Jesús morir, dice: ¿realmente este hombre era hijo de Dios? Y vemos que esta idea de Jesús la persona de Jesús es rechazado por ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados. Y primero se ve que se le anuncia a los discípulos esta realidad cuando Jesús hace el primer anuncio de su pasión. Y también en el capítulo 11, 18 de Marcos, donde 11, 18, deja ver. Sí, no, entonces también Jesús vuelve a recalcar esta idea después de purificar el templo. Purifica el templo y nuevamente recalca que los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados lo van a rechazar. Pero también, durante todo el Evangelio de Marcos, también la pregunta es para nosotros: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El lector tiene una opinión, y aunque la opinión del lector va a estar siendo formada por los personajes, formada por el narrador, parece como que el Evangelio nos está moviendo a hacer una decisión sobre quién es Jesús, a tomar lugar. Y algo interesante de que tanta variedad de entender a Jesús o como es presentado Jesús en el Evangelio es precisamente porque Jesús es único, es singular, su singularidad. La variedad de Jesús, las diferentes opiniones, los diferentes términos que hay de Jesús es porque Jesús es especial. Jesús tiene esta singularidad, ¿no? Es especial, es único. Lo interesante de Jesús es de que el Evangelio lo presenta sin credenciales. No tenemos infancia narrativa. No sabemos nada de su niñez. No sabemos nada de su llamado. Y sin embargo, nos presenta a Jesús haciendo todas estas cosas, estas obras. Entonces, aunque no tenga credenciales, vemos que la variedad de opiniones es porque Jesús es único y que los lectores estamos invitados a hacer una opinión acerca de quién es Jesús. Podemos ver que Jesús tiene es una figura de sanación y liberación. Aunque Jesús siempre es presentado como predicador, es más que un predicador porque lo que en realidad hace es sana. Su interacción con las personas siempre es de un médico. Cura a las personas con enfermedades, pero también libera a las personas con espíritus inmundos, ¿no?
Y parte de esta dinámica de sanación es de que Jesús está en conflicto, disputa el señorío de poderes establecidos. ¿Cuáles son los poderes establecidos? Ah, pues no solamente la estructura social, también la estructura social, vemos que Jesús siempre está cruzando fronteras, que es lo que vamos a hablar más adelantito, pero acerca de liberación. Los poderes establecidos en una persona con un espíritu inmundo es de que la casa de esa persona está bajo de poder de un dueño. Y para sacar ese dueño tiene que venir alguien más fuerte. Ese más fuerte es Jesús, que viene a restaurar orden en las vidas de estas personas. Entonces, nuevamente, Jesús está entrando en estos conflictos, tanto sociales como espirituales, poniendo orden, restableciendo control. También Jesús es presentado como maestro. Es un término, nuevamente, como habíamos mencionado, que es el término más favorito de los discípulos hacia Jesús. Es un término que se utiliza frecuentemente en el Evangelio, pero es maestro por la acción, no tanto por las palabras. Jesús en el Evangelio de Marcos no habla tanto, y cuando habla es simplemente para dar una respuesta a los letrados. Pero lo que habla y sobre su enseñanza es las obras, es la acción. Jesús continuamente en el Evangelio está cruzando fronteras. Primero porque sana leprosos, descuida el sábado, come con impuros, visita la región no judía. Y aunque Jesús siempre está cruzando fronteras religiosas, Jesús no es representado como una persona no practicante. Jesús sigue siendo practicante, pero dentro de esta realidad de cruzar fronteras. Cruza fronteras, pero es practicante, sigue siendo practicante. También algo que Jesús nos presenta es que es un Jesús que nace a morir. Ya desde el inicio del Evangelio nos podemos percibir, ¿no? Que el inicio del Evangelio está proyectando la finalidad del Evangelio, que es la muerte de Jesús. Está proyectando la finalidad del Evangelio, ¿no? Entonces, ya eso es una de las realidades de Jesús, ¿no? Que es una persona que nace a morir. Finalmente, acerca de Jesús, vamos a ver sobre los títulos. ¿Cuáles son los títulos populares que se refieren a Jesús? Pues uno que hemos visto es el Hijo de Dios. Como había mencionado, es un término real, pero ahora les voy a dar la explicación, el por qué es un término real. Surge o está tomado más bien de unos ejemplos del Antiguo Testamento, del Salmo 2, donde se dice: yo mismo he ungido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Muchas personas creen que este salmo era parte del rito o de la celebración de la instalación de un rey. Ya para el siglo I, ya no se creía que era un rey de la historia o un rey del pasado, un rey que iba a ser coronado, sino se creía que era un rey que iba a dar inicio al reinado de Dios. Entonces, esta idea de
mi hijo, el hijo incluso también ungido que vemos aquí en el Salmo 2, ya tiene connotaciones de una figura escatológica, una figura fin del mundo. Ah, también vemos esta idea de hijo de Dios en el segunda de Samuel, donde Dios dice, Él edificará un templo en mi honor y yo lo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Entonces, quizás en su contexto original, esta persona se refería a los descendientes de David, especialmente a Salomón, que se tiene como el que construyó el templo. Pero sin embargo, ya para el siglo primero, se tenía como un personaje que iba a inaugurar nuevamente el reino de Dios, que iba a inaugurar un tiempo de cambio político social, pero que iba a ser hijo de Dios. Por eso este término tiene mucha connotación político, porque es un término real. También el otro término para Jesús es Mesías, o Cristos, ¿verdad? Cristo en griego. Pero Mesías es un término judío, un término que tiene muchas implicaciones. Primero, la palabra Mesías quiere decir ungido, pero es solamente en el Nuevo Testamento donde se refiere ungido o Mesías como el Mesías, el ungido. En el Antiguo Testamento era simple, una persona era ungida, era Mesías, era ungido. No era singularidad, no había singularidad. Solamente en el Nuevo Testamento donde entra esa singularidad con la idea de Mesías, el Mesías. Hace referente a la promesa de una figura singular que es distinto. Mesías era distinto que profeta, era distinto que de Elías, Moisés, Juan el Bautista, hijo de Dios. Tenía una connotación diferente. Mesías era nuevamente, era un título que no podemos decir que todas las expresiones de Jesús se referían a que Jesús es Mesías, sino Mesías era uno de esos elementos dentro de los cuales se encajan y se refieren a Jesús. Y también podemos tener por sobreestimado la idea de que las personas del primer siglo esperaban un Mesías. No todos esperaban un Mesías. No todos tenían este concepto. También en el primer siglo no había el concepto de un Mesías que tenía que morir. Entonces, si para las personas del primer siglo era sorprendente, era porque que Jesús, siendo Mesías, siendo Hijo de Dios, siendo el Señor, muere, pues era porque no lo esperaban. Ciertamente no lo esperaban. Y entonces, el Evangelio de Marcos trata de ir haciendo camino para entender qué importancia o qué sentido tenía la muerte de Jesús. Finalmente, uno de los términos más, yo creo que diría, populares para Jesús es hijo del hombre. Es una expresión que solamente Jesús utiliza para sí mismo. Jesús, nadie le dice Jesús, hijo del hombre. Cuando Jesús está hablando de sí mismo, se dice hijo del hombre. Pero es básicamente porque es una expresión de autorreferencia. Uno podría decir, es que la palabra hijo del hombre viene del libro de Daniel y tiene muchas connotaciones
de fin del mundo. Pero sin embargo, parece que en el Evangelio de Marcos, esta idea de hijo del hombre es básicamente yo. Es cuando Jesús se dice, cuando Jesús menciona hijo del hombre, es que se está refiriendo a sí mismo. No es que tenga algo especial o algo significativo. Pues bien, hemos visto algunas ideas sobre Dios y algunas ideas sobre Jesús que nos presenta el Evangelio de Marcos. Yo les quiero dejar algunas dos preguntas y quizás puede ser las preguntas para entablar una conversación o puede ser una serie de preguntas que nos abre para otras preguntas. Pero yo creo que en este tiempo de pandemia nos podemos estar preguntando, ¿qué esperanzas o desafíos proporciona el reino de Dios? Yo creo que si Jesús vino a inaugurar, establecer el reino de Dios, también lo ha de ser en tiempo de pandemia. Pero eso tiene sus desafíos, pero también tiene sus esperanzas. Entonces, ¿qué serían? Y otra pregunta sería, ¿qué problemática presenta el cruzar fronteras como Jesús en este tiempo de pandemia? Ahorita por la pandemia estamos todos guardando distancia, ah, todos lejitos, pero sin embargo fue Jesús mismo que cruzó fronteras, rompió estructura social. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tomar de Jesús acerca de su ministerio? Pues bien, voy a terminar la presentación y podemos estar abiertos para discusión o preguntas. Entonces, esas son reconstrucciones contemporáneas. Cuando se hace, no sé si se diría el seminario, the El, Jesus ah, Seminar. el Jesús histórico. Cuando se hace reflexiones sobre Jesús, uno puede llegar a diferentes conclusiones sobre este personaje. Ya habíamos visto, hay ejemplos de la misma familia que lo tomaban como que Jesús estaba fuera de sí. Hasta la misma familia no le creía en el Evangelio de Marcos. Entonces, cuando tenemos estos ejemplos y reconstruimos una idea de Jesús, pues esa puede ser una de las conclusiones. No quiere decir que es la única conclusión, ni la correcta, pero es una de varias ideas de Jesús. Ahondando un poquito esto, cuando se habla de las reconstrucciones es lo que se llama, ¿qué podemos saber desde el punto de vista histórico acerca de la persona de Jesús? Recordemos que lo que nosotros tenemos en los evangelios ya son reflexiones teológicas de la comunidad. Y entonces como que en el mundo bíblico se ha dado últimamente por ir viendo, de decir desde el punto de vista histórico, cómo sería Jesús. Y para unas personas Jesús va a ser un itinerante, un predicador. Para otras personas Jesús va a ser como una especie de chamán, un curandero, como decía el padre Guti. Y para otras personas puede ser un celota de que va en la línea como de un guerrillero, o también puede ser también de este sentido de las personas que continuamente aparecían como, se proclamaban como profetas, como, como los, que vendrían en la última, con la teología de los últimos tiempos, que aparecería algún profeta, un celoso de la ley. Entonces, estas son las reconstrucciones que la gente, basado con los hechos históricos que podemos recoger de aquí y de allá, le va aplicando a la figura de Jesús. Pero claro, estas solamente son acercamientos o reconstrucciones muy originales, no muy particulares de ciertos biblistas modernos. Correcto, feliz noche. Feliz noche. Sí, sabemos que Jesús vino, entre otras fines, a instaurar el reino de su Padre acá en la tierra. Se dice pues que fracasó en ese cometido, puesto que lo mataron. Y en el Padre Nuestro, oramos que venga a nosotros el reino. Entonces me queda la duda si el reino, ¿dónde lo
lo podemos interpretar o si se sabe dónde podrá ser, qué sé yo. Okay. Esa es la duda. Ok, ya, Guti, ¿quieres contestar? Bueno, yo diría de que hay dos maneras de entender el reino de Dios. ¿Es un lugar o es el dominio o la gobernancia? Y yo creo que se han de tener los dos puntos en cuenta de que la realidad del reino, de la actividad de Dios, se engendra en un lugar, se engendra en una realidad. Y entonces Jesús viene a inaugurar el reino, que quiere decir que ya de una manera está presente en medio de nosotros. Si el reino de Dios es el orden, es la paz, la reconciliación que viene de Dios, pues donde hayan esos elementos, ahí está el reino de Dios, ahí está su lugar. Otra de las cosas también que va con la teología de Marcos es esta realidad también ambigua de ya, pero todavía no. Es cierto, Jesús viene con una propuesta del reino y recuerden que esta es una idea también teológica que los judíos tenían, que en algún momento Dios iba a interrumpir dentro de la historia de la humanidad y entonces cuando Dios venga, cuando Dios se encarne, entonces las cosas sí se van a mejorar. Entonces esta es una idea que parece ser que los evangelios recogen y para decir, bueno, este reino comienza especialmente en el evangelio de Marcos que magistralmente, artísticamente, prácticamente hace todo su evangelio en el primer versículo. Buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Este reino que efectivamente comienza en Jesús, que da las semillas, da todo, comienza sanando, comienza llamando a comunidad, comienza comiendo con leprosos, dejándose tocar por ellos, compartiendo pan con impuros, como las señales del reino, multiplicando panes, pero este reino todavía está en proceso. Entonces, esto es lo que es el ya, pero todavía no. Y yo creo que pastoralmente para nosotros tendríamos que rescatar esta idea de decir, estamos, como Guti correctamente lo dice, cuando trabajamos por la justicia, cuando empoderamos a otra gente, cuando estamos promoviendo verdad, cuando estamos viviendo los valores del evangelio, podemos tener la experiencia de este reino, que todavía que está ya, pero que está en proceso, que se está construyendo, ¿no? Lo triste es cuando la gente piensa que el reino va a venir, cuando en un futuro donde ya todo va a estar mejor, porque entonces, pues no vamos a experimentar esta presencia de Dios en estas pequeñas semillas que a veces se van dando del reino, ¿no? Perdone, por favor. Entonces, ¿cómo debo interpretar el párrafo de la oración del Padre Nuestro? Venga a nosotros. El Padre Nuestro lo encuentras en Marcos. ¿No? Cuando nosotros, es exactamente porque cada evangelista tiene diferentes acercamientos. Para Marcos, la realidad del reino es que está presente ya. Para la comunidad de Mateo parece que tiene otra finalidad de la idea de Marcos, perdón, de la idea del reino. Y esta es la riqueza cuando uno va comparando las diferentes teologías de los evangelios. Y cuando, bueno, un paréntesis para la pregunta de cómo debes de interpretar. Si estuviéramos estudiando la teología de Mateo, donde se encuentra en la versión de Mateo y de Lucas, la versión del Padre Nuestro, entonces tendríamos que estar viendo también la idea de a quién se le llama padre, porque viene en el contexto de no le llamen a nadie en padre, porque ustedes solamente tienen un padre. ¿Contra quién iría esa amonestación? Probablemente contra una crítica al imperio, porque el emperador se le llamaba también el pater patriae, el padre de la patria. Y cuando Mateo está diciendo, tú no puedes darle tu fidelidad a ese falso padre, no le llames a nadie padre, porque ese padre, aunque ellos digan que es el que da el pan, el que provee, tú tienes a un padre que da, a un padre que te da el pan, y lo que pides es, lo que le está pidiendo es que se haga presente ya en este momento, bueno, en el momento que estaba viviendo la comunidad.
una comunidad oprimida, explotada, una comunidad que se sentía abandonada, una comunidad que le está costando trabajo mantenerse firmes a las tradiciones de la ley. Esa es la comunidad de Mateo. Y entonces lo que está pidiendo la comunidad es que este reino que ya comienza, que ya está, que se haga presente ya de una manera absoluta para que de alguna manera también el poder de Roma desaparezca y la gente verdaderamente le dé su fidelidad, su entrega a la idea de Jesús. Pero como les digo, cuando estudiemos el Evangelio de Mateo, a lo mejor podríamos abundar también en esa otra teología. Ahorita estamos con el Evangelio de Marcos. ¿Qué les parece las preguntas? ¿Alguien quiere compartir, comentar esta pregunta muy buena que hace Guti? Muchas gracias, muy amables. De nada, de nada. Sí, Guti, buenas noches. Buenas noches. Felicidades por tu presentación, ¿verdad? Escuchándote me hace reflexionar en muchísimas cosas. Lo que yo entiendo sobre el reino de Dios es que es interesante porque Jesucristo cuando habla del reino nunca lo describe como un lugar físico ni geográfico, ni mucho menos nos dice dónde está. Y lo que yo entiendo es que siempre en sus parábolas y enseñanzas nos hacen o nos conducen a reflexionar sobre una fraternidad, sobre una armonía, sobre un entendimiento, una empatía. Y para mí ese es el desafío del reino de Dios, crear una fraternidad en nuestro presente, en un sentido de justicia, en un sentido de equidad. Y que yo creo que cuando estamos haciendo eso, estamos trabajando y formando parte de ese reino. Tu pregunta es muy interesante y muy desafiante. Creer que vamos a lograr una fraternidad universal donde todo va a ser prácticamente como un cielo en la tierra, pues sería difícil creer eso, pero no creer también sería no tener un objetivo en la vida, no tener una meta. Y yo creo que a lo largo de nuestras vidas lo que cuenta no son los pasos que hemos caminado, sino la huella que vamos a dejar. Para nosotros fue muy desafiante, aquellas personas que vivimos aquí en los Estados Unidos. Este es un país de la democracia, un país de equidad, un país donde, a Dios gracias, por medio de nuestro trabajo logramos vivir en dignidad, pero la llegada del presidente Trump nos echó mucho a perder, nos atrasó y muchos de nosotros nos sentimos muy frustrados, sobre todo aquellos que hemos participado de cierta manera ayudando y trabajando como líderes espirituales o en otras muchas áreas. Sentimos todo este trabajo que hemos realizado en contra de un racismo, en pro de una igualdad, se nos viene atrás. Yo en lo personal comparto con ustedes, disculpen mi abuso de tiempo, yo cumplí 25 años de ordenado sacerdote y dije, cumpliendo 25, yo me regreso a mi lugar de origen y voy a trabajar allá porque ya me cansé de esta situación. Pero entonces lo pensé, no, ahora con este cambio de gobierno que estamos teniendo y cómo hemos sido atacados, especialmente los mexicanos, yo no me voy, yo me quedo. Yo me quedo y yo creo que mi llamado, nuestro llamado como cristianos es a llueve o truene, es trabajar en la construcción de ese reino que obviamente lo entiendo como lo he compartido con ustedes. Puedo hablar, soy Antonio, de Ecuador. Hable, hermano. Primeramente, un saludo cariñoso para todos que estamos participando. Luego, un agradecimiento para el padre Agustín, que tan claramente nos ha indicado conocer la verdad sobre el Evangelio de San Marcos, sobre las situaciones de Jesús. Respondiendo un poco a la pregunta, ¿qué esperanza o desafíos proporciona el reino de Dios hoy, en tiempo de pandemia? Pienso yo que hacer lo que hicieron los discípulos de Emaús, que estaban desconcertados, estaban perdidos, no habían entendido, y cuando se encontraron con Jesús en el camino, ellos entendieron realmente. O sea, cuando nosotros conocemos más a fondo lo que hoy estamos haciendo, podemos entender y aplicar y vivir, como decía hace rato el Padre, que tenemos que establecer el reino de Dios hoy nosotros, con esa esperanza, con ese entusiasmo, que a pesar de todo lo que puede pasar,
de todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro medio, pues vamos a salir adelante. Entonces, y cruzando fronteras, porque también el participar como estamos haciéndolo ahora, por estos medios que nos proporciona la tecnología, estamos cruzando fronteras, estamos yéndonos más allá. Eso pienso yo. Gracias. Gracias, hermano Antonio, muy buena aportación. ¿Alguien puede hablar nada más ahora sus micrófonos? No podemos verle las manos, lamentablemente. Manuel, soy Mari Carmen de México. Ok, Mari Carmen, bienvenida. Gracias. Yo antes de las preguntas, me quedó una duda, no sé si Padre Agustín, Padre Guti, puedas aclarármela. Dijiste que Dios Padre solo puede ser nombrado Dios Padre por Jesús, porque es su Hijo, es el Hijo de Dios. Esto quiere decir que para nosotros no le podemos llamar padres. Eso me quedó así como que bailando en mi cabecita y no me quedó como muy claro esta parte. O sea, yo no le puedo decir Dios Padre a Dios Padre. Es que eso nos presenta el Evangelio de Marcos. Porque en el Evangelio de Marcos no hay el Padre Nuestro, no hay la invitación de Jesús. Jesús no nos abre la puerta para llamar Dios Padre en el Evangelio de Marcos. En los otros evangelios sí, pero en Marcos no. Solamente hay una excepción. La única excepción es el versículo, aquí lo tenía. Sí, creo que también lo apunté por aquí. 11. Capítulo 11, versículo 26. Donde sí. Cuando Jesús dice, cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan en contra a otros, y el Padre de ustedes del cielo perdonará sus culpas. Pero ese es un versículo que en los manuscritos más antiguos de Marcos no está. Y se cree que viene de Mateo porque se oye, se escucha, hasta se escucha. Cuando vayan a orar, perdonen y Dios los perdonará. Pero sin embargo, es la única vez que en el Evangelio de Marcos es la única vez que en el Evangelio de Marcos Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Casi que esto se escucha efectivamente muy de Mateo, especialmente con todas las amonestaciones del capítulo 18 y 19 de la comunidad de Mateo, ¿verdad? Pero claro, ahora, gracias a Dios que como les digo, de verdad, cada evangelio tiene su propia teología, tiene su propio acercamiento o experiencia de Dios. Por ejemplo, el evangelio de Mateo, en vez de llamarle reino de Dios, le llama el reino de los cielos. Ya desde allí te está indicando la sensibilidad que para la comunidad de Mateo tenía usar el nombre de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de un trasfondo netamente judío. Y esta es la riqueza cuando uno compara el enriquecimiento de las diferentes teologías. Ahora que nosotros, claro que podemos llamarle Padre, e incluso esto es que viene de otra tradición de Mateo, ¿no? Entonces yo creo que no debemos de espantarnos así si Marcos como que tiene este énfasis, estas peculiaridades, pero gracias a Dios tenemos otros evangelios con otras espiritualidades que nos permite conectarnos, ¿no? Y al final de cuentas también es una metáfora. Decirle Dios Padre es una metáfora. Entonces, aunque Marcos no la presenta, nos la presenta Marcos y Lucas. Y como es una metáfora, ¿por qué no también tener más creatividad también y decir Dios es madre, Dios es amor, Dios... Sí. Pero es lo que nos presenta Marcos. Perdón, yo tengo una observación al respecto. Esto también depende de la Biblia que se tenga, porque en la Biblia que yo tengo, que es esta, en ese capítulo, digamos, en el 11:26 dice, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre del cielo los perdonará a ustedes. Sí. O sea, es diferente. O sea, no le decía ahí que, o sea, que Dios es el Padre de nosotros o algo así, ¿verdad? Como en la versión que usted tiene. Pero también tengo la observación en 3:33-35,
Vamos a ver si lo tengo aquí. Que mencionó usted también cuando habló que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí dice, perdón, 333, 35. O sea, dice, él le respondió, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en el círculo alrededor de él, dijo, miren, estos son mi padre y mis hermanos. O sea, Jesús les dice a todos hermanos. Y si Dios es padre de Jesús, pues nosotros también podemos reconocerlo a Dios como nuestro padre, pienso yo. O sea, es algo diferente, pero al mismo tiempo como que se contradice, ¿verdad? Depende de la Biblia, pienso yo. No sé qué dice el padre, ¿verdad? Eso es lo que yo razoné. Yo diría que yo me basé en un libro que el autor se basó en el griego. Yo me imagino que si uno ve el griego va a ver esas diferencias. Ahora, el hecho, ese es al respecto a la primera pregunta del capítulo 11, versículo 26. Por eso cuando yo lo puse en el slide, puse entre comillas, ¿no? En brackets. Lo puse el padre de ustedes, porque no está en la Biblia de nuestro pueblo, no está así, pero me imagino que si usted ve otras traducciones de otras Biblias, quizás sí la noten. Nuevamente, porque cada traducción es una interpretación del texto. Entonces, no todas las Biblias van a decir lo mismo. Van a usar un poquito diferente el lenguaje. Esa es acerca de la primera pregunta. Y acerca de la segunda pregunta, si Jesús se refiere a los que hacen la voluntad del Padre como sus hermanos, podemos deducir, pues también nosotros somos hijos de Dios. Podemos deducir eso, pero nuevamente la invitación de llamar Dios Padre no está en Marcos. O sea, Jesús nunca nos dice, cuando oren, digan Padre nuestro. Y no solamente no está, sino que incluso en este pasaje que tomó Guti, en el pasaje donde tu madre y tus hermanos están allá afuera, bueno, la figura del padre está ausente. Después aparece otra vez en los dichos del seguimiento en Marcos, donde dice donde Pedro le dice, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué es lo que vamos a recibir? Y Marcos omite la figura del padre. Dice, van a recibir el 100 por 1 en esta vida, van a recibir con tierras en esta vida, porque la comunidad estaba sin tierra. Van a recibir padre, van a recibir madre, van a recibir hermanos, hermanas, pero omite la palabra padre. ¿Por qué? Porque muy probablemente la figura del padre sigue siendo una figura para la comunidad de Marcos, una figura patriarcal, una figura jerárquica, y parece que Marcos tiene una idea diferente de comunidad. Y por allá la pregunta que ponían de que Jesús vino a hablar del reino y lo que salió fue la iglesia, eso es para la teología de Mateo. Aquí no hay sentido de iglesia, no aparece la palabra iglesia, aparece la comunidad que está abierta, que es inclusiva, que es alternativa, y en estas figuras, pero yo no sé por qué a la gente le gusta tener el padre, si el padre es jerarquía, si el padre es esto, bueno, como que Marcos sueña con una comunidad circular. El hecho de que la comunidad de los familiares de Jesús no entraran, se quedaran afuera, y contrasta a los que están adentro de la casa, que están en círculo, implica que pertenecen a una comunidad alternativa, que a la comunidad, que a los seguidores o a la familia de Jesús le está costando entender precisamente que el Dios de Jesús es para todos y para todas. Y yo creo que esa es la radicalidad también de la propuesta del reinado de Marcos, que es un reinado que ya no se basa por sangre, ya no se basa por grupo étnico, ahora es una comunidad donde todos y todas pueden ser familia, forman otros lazos alternativos, ¿no? Gracias. Ok, ¿alguna otra? ¿Alguien más quiere compartir sobre las preguntas? ¿Cómo descubrir la propuesta del reino en tiempo de pandemia? Por allí iba.
Bueno, Bien, quería aportar un poquito más respecto al texto citado anteriormente. Yo siento más bien una invitación más familiar, porque le dicen, aquí está tu madre, tus hermanos y hermanas. O sea, es cierto, se obvia al padre, pero él responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señala a los que están aquí, a los que escuchan y hacen la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces es como que más una invitación familiar a relacionarse más. Coincido un poquito con el padre de que es más como que para hacer comunidad. La familia es la comunidad principal y básica con la cual se puede subsistir. Y con esto caigo a la pregunta de cómo se puede ahora en este momento, por ejemplo, las esperanzas de los desafíos en esta pandemia. Yo creo que el encierro nos hace, con esa experiencia de quiénes realmente son nuestros familiares, que realmente en familia sí podemos superar. En el caso del padre que perdió a sus familiares hace poquito, que enterró a la mamá, que enterró a otro, o sea, es una pérdida en un momento dado, pero también siente el apoyo de algunos en su momento dado. Y pienso que muchos andamos en ese momento ahora, ¿verdad? Estamos buscando, aunque parece difícil, la pandemia, aunque pareciera que nos tienen obligados a estar confinados, pero sí podemos encontrar esos lazos, esos nexos que nos permiten superar muchas situaciones. Indirectamente, tal vez no reconocemos al Padre como tal, pero sí el cariño, el amor, la dedicación de nuestra familia, de nuestros vecinos, ya sea internos o externos, basándome en el texto de la casa donde estaba Jesús comentando con los demás, o sea que hay espacio para más personas. Bien, eso es lo que quisiera aportar en este momento. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere compartir? Yo quisiera decir algo, Manuel. Sí. Me quedó resonando esto de por qué Marcos, siendo el primer evangelio, no resalta mucho. Resalta, sí, por un lado, la paternidad de Dios en relación a Jesús. Sí aparece el Dios como Padre de Jesús, pero poco, casi nada, como que lo está compartiendo. Yo me atrevería a suponer, habrá otras razones, ¿no? Pero una de ellas es que en aquel entonces a Dios se le miraba como muy lejano, muy trascendente. Eso de imaginarse a Dios como tan familiar, tanto como decirle Abba, decirle Padre, quizá para Marcos todavía no había madurado mucho la mentalidad, la capacidad de percibir ese concepto de Dios como Padre nuestro también, y mucho menos al estilo de Dios como Padre de Jesús. Probablemente los otros evangelistas ya encuentran un terreno más trabajado, quizá ya se empezaron a hacer más a la idea de que ese Padre de Jesús podía ser también Padre nuestro. Y ya para los otros evangelistas fue más fácil percibir a Dios así tan cercano que podíamos decirle Padre, que podíamos decirle Abba. Quizá cuando se escribe Marcos, siendo tan primitivo, siendo el primero, no estaban en esa capacidad de percibirlo. Sí, yo pienso que igual como decía recién, disculpe, padre, como decía él, yo creo que los evangelios, Marco, Mateo, Lucas, Juan, son esas, podríamos utilizar una metáfora como pinceladas que van como determinando, ¿no es cierto?, la figura de Jesús y también la comunidad primitiva cristiana. Entonces, como decía el padre Villalobos, cada pincelada, ¿no es cierto?, Marco por un lado, Mateo por otro, Lucas, Juan también, son pinceladas también con sus propias características. Y lo que decía el padre Rodolfo, que lógicamente que Marco, que es el primero que se anima, ¿no es cierto?, recoge todas estas tradiciones que habían orales, escritas, todavía no tiene como esa mayor vanguardia de poder llamar, ¿no es cierto?, como padre, como abad, ¿no es cierto?, como después se va a elaborar en las teologías posteriores, porque está recién como tratando de dar esa pincelada para que la primera comunidad de cristianos judíos vaya como comprendiendo que Jesús es el verdadero Mesías, que tenía que padecer,
y tenía que resucitar lógicamente para completar y cumplir, ¿no es cierto?, la obra de Dios. Pero eso yo creo que es como un camino gradual, procesual, o sea, no puede él empezar en los años 60 o 70, que probablemente puede que se haya redactado Marcos, ¿no es cierto?, inmediatamente irrumpir con una idea o con una teología que después se va a ir elaborando en los años 80, 90, hasta el año 100, en donde Juan ya elabora una teología mucho más acabada, porque en la comunidad y la historia misma de la comunidad primitiva cristiana, lógicamente había sufrido varios cambios, desde que aparece Marcos, años 60, 70, después hasta el año 100 o un poco más de Juan, lógicamente que hubieron muchos cambios dentro de la comunidad primitiva cristiana, incipientemente, y sobre todo la gran presión que tuvieron por los judíos. Recordamos que en los años 70, 80 aproximadamente, en Jamia, un pequeño pobladito, ahí en Israel, ¿no es cierto?, se lanzan unas como maldiciones, pero feroces y tremendas contra la comunidad cristiana, porque ya se veía como una división totalmente, ¿en cierto?, entre los judíos y la naciente comunidad cristiana. Agradezco nuevamente al Padre Agustín y a todos los que han aportado, realmente eso enriquece mucho nuestro acercamiento hacia Jesús y hacia el Evangelio. Muchas gracias. Gracias, Cristian. No sé, el Padre Rodolfo tenía la mano levantada, no sé si ya habló, no le vi en la... Ya. Okay. Cristian, sí. Miren, bueno, entonces al comentario del el Padre Rodolfo, lamentablemente no tenemos tiempo para ir especulando todas las veces el motivo que aparece de la casa en el Evangelio de Marcos. A lo mejor ustedes se sorprenden de que es interesante. Aquí está una tesis doctoral, ¿verdad? Por ver por qué Marcos omite la figura del padre en este sentido. Pero es interesante cómo todas las historias de la casa, el papel importante que juega la casa en un plano no solamente geográfico. Hemos estado estos 2 domingos anteriores viendo cómo la gente se agrupa en torno a la casa, pero la casa también es la casa donde se dan las relaciones, pero parece ser que yo lo encuentro el Evangelio de Marcos bastante radical en el sentido de que propone una comunidad totalmente nueva, abierta, no al estilo de la casa del pueblo de Israel, sino más bien una casa que se va formando de mucha gente que ha sido excluida de otras casas, y también van a experimentar el amor de Dios, a lo mejor no con la figura del Padre. No sé si Marcos como que tiene esta idea de no estar de alguna manera creando una cultura más bien patriarcal. Parece que Marcos tiene una idea bastante circular, y donde a la familia de Jesús le está costando mucho trabajo entrar, comprender. Primero en el capítulo 3, Jesús llama a los que él quiere. Después vuelve a la casa. Después en la casa, antes de volver a la casa sana, después vienen los parientes de Jesús que creen que se lo quieren llevar porque está loco. Esto tiene que ser histórico, de lo contrario no hubiera permanecido dentro de la tradición. Y el verbo que se utiliza es un verbo bastante agresivo. Es el mismo verbo con lo cual le dan muerte a Jesús cuando lo arrestan. Se lo quieren llevar porque está loco. Entonces casi que hay un motivo también de escándalo para aniquilarlo de inmediato. Fracasan, después vienen los maestros de Jerusalén, van y le dicen que tiene el poder, que expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el poder religioso, la casa oficial. Fracasan también, es ahí cuando Jesús dice que toda casa dividida está en ruinas. Después ahora sí vienen la madre, que ni siquiera la nombran por nombre, y vienen los hermanos de Jesús. Yo creo que este evangelio es tan escandaloso en este sentido de la familia real de Jesús, porque probablemente vaya a la parte histórica, que le está costando trabajo entender de qué es el reino que Jesús propone. ¿Por qué? Porque parece ser que Jesús, o en el Evangelio de Marcos, hay una ruptura con la idea del Dios de Israel. Recoge esa tradición, pero como que al mismo tiempo la abre para otras experiencias. Y claro, en algún momento la familia de Jesús se reconcilió,
posiblemente después de la resurrección. Tenemos, por ejemplo, a Santiago en la Iglesia Madre de Jerusalén, que tiene una tradición bastante sólida para ser verdad, pero de que le costó a la familia de Jesús, a los hermanos, a las hermanas, a los parientes, entender esta propuesta fue difícil. ¿Por qué? Porque Marcos parece que es bien radical en su propuesta de decir este reino no es inalcanzable. Esto puede ser verdad cuando 2, 3 se reúnen, comparten, se sanan. Yo creo que por eso es que su idea es decir, todo mundo puede participar de esto porque ya no tiene acceso por medio de la sangre, por medio de la semilla. Ahora es por medio de otros valores, de otras relaciones. Y claro, también esto abre para celebrar que el reino está presente y que podemos hermanarnos, que podemos abrazarnos y ya no tiene que quedar simplemente en la propuesta de la sangre, ¿verdad? Pero yo creo que Marcos sí tiene una idea bien clara de un Dios totalmente solidarizado también con los marginados, con los excluidos. No es un Dios tampoco ausente en el sentido de como uno lo percibiera así, porque no le llamó padre, pero como que lo experimenta, ¿no? Entonces la casa va a ser ese núcleo donde se va a comenzar toda esta propuesta del reino. Todas las actividades suceden en la casa. Y yo creo que ahora que estamos con la pandemia, es la casa donde tenemos que encontrarnos como hermanos y hermanas la propuesta del reino, porque el templo parece ser que no ha respondido, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Hablen, por favor, abran sus micrófonos. Padre Manuel. Sí. Mira, reflexionando en lo que estás compartiendo, es toda una realidad que no todo mundo se relaciona con el Padre. Y a veces es difícil cuando en nuestros ministerios le hablamos a la gente del amor del Padre, del cuidado, de la protección, del cariño de un padre. ¿Y cuántos nos dicen, padre, esa no es mi experiencia de mi papá? La experiencia que yo tengo de papá fue otra. Y obviamente reconocen que el padre tuvo un papel muy importante, pero su pedagogía, su presencia no es aquella que ha sido desafortunadamente para otros muchos. Yo creo que esto es muy, muy cierto, ¿no? Yo de verdad que estoy pensando en la figura de por qué Marcos a lo mejor no quiere ni siquiera nombrarlo, ¿no? La figura, ¿por qué? Porque a lo mejor la figura, de verdad, en el siglo I, esta comunidad estaba influenciada por toda la teología del imperio. Y en la teología del imperio, el padre de la patria era el que tenía control absoluto. Y parece probablemente Marcos ni siquiera quiera beneficiar o ni siquiera quiera usar esa imagen porque estaba sufriendo, especialmente Galilea, estaba toda oprimida por el imperio romano. Allí en el capítulo 5, para el evangelio de Marcos, Satán está representado en la legión romana. El imperio romano es el Satán, es esta figura negativa que esclaviza, que oprime y que ha deshumanizado al pueblo. La figura del hombre que lo han atado con los grilletes, que se golpea, que se deshumaniza y que Jesús le saque el nombre a ese espíritu y le dice, me llamo Legión. Y todo es una relectura de un nuevo éxodo porque pide ser expulsado la legión como en el éxodo por el mar. Y todas estas figuras probablemente Marcos las tiene bien presentes y no quiere dignificar el simple hecho de llamarle padre, porque posiblemente la gente va a decir, como dice el padre Marco, pues si ese es el padre, pues mejor que prefiero quedarme huérfano. Si han tenido una experiencia de un padre que es opresor, de un padre que quitó tierras, de un padre que se cree que da comida, que da alimento, pero solamente unos cuantos, pues Marcos parece que dice, ¿qué sería la comunidad si no hubiera la figura del padre? Porque es opresora, porque es como un faraón.
y porque en vez de dar vida, deshumaniza. Yo creo que por ahí podría ir la teología de este Marcos, y no porque tenga miedo nombrar al Padre como Abba, no porque no sea un Padre cercano, la experiencia de Dios. Y como dice Guti, efectivamente es una metáfora que también la podríamos ampliar con otros términos, de imaginarte a Dios como mamá, como una gallina. Bueno, por ahí en los evangelios también se menciona así, ¿no? Pero Manuel, también en Marcos yo no veo las instrucciones comunitarias como hay en Lucas o en Mateo. Porque especialmente Mateo capítulo 18, que quiere crear comunidad, las reglas de una comunidad que perdona. No sé si no hay ese interés para Marcos, entonces por eso no le importa que su comunidad llame a Dios Padre. Porque el simple hecho de que Jesús es hijo de Dios, pues claro, Dios es Padre, pero para Jesús. Pero no hay esa insistencia que para la comunidad que tengan esa relación. Y además, no sé si a veces pensamos que el llamar Dios Padre es novedad de Jesús. No sé si puedes hablar algo de respecto a eso, de que quizás mucha gente ya tenían ese vocabulario. Yo creo que me da la impresión que históricamente a Jesús no le dio tiempo de organizar a la comunidad. Lo mataron inmediatamente. Lo mismo se puede ver el ejemplo más claro que podemos ver en cómo se expandió el cristianismo, lo podemos ver con Pablo. Pablo, que tampoco tiene una estructura en cuestión de organizar. Entonces, con Mateo parece ser que sí, la comunidad tiene otro tiempo, está viviendo otro momento, tiene otro contexto, y sí le da la oportunidad pues de establecer ciertas leyes, de establecer una eclesía, porque ahí sí utiliza la palabra eclesía, fraterna, de perdón, de reconciliación, y ya están viviendo otra generación donde sí ya hay personas que posiblemente se están desviando. Entonces yo creo que Marcos, por una parte, no tiene, Jesús no, históricamente no le da la oportunidad de organizar toda una estructura. Esta estructura que nosotros la vamos a tener se va a dar hasta al finales casi del siglo I, principios del segundo, con las cartas pastorales. Por cierto, les invito a que compren mi libro que acaba de salir. Toda una organización que ya se va a ir dando, pero al Jesús histórico no le dio oportunidad, por un lado. Y por otro lado, tampoco parece ser que Jesús esté interesado en formar una comunidad específica con todos los ministerios que nosotros quisiéramos ver. Se van dando algunos ministerios como que estuvieran con Jesús, les dio poderes para que sanaran, para que predicaran. Estos ya son pequeños ministerios, pero tampoco sabemos muchos de cómo serían estos ministerios. En cambio, en la propuesta de otros evangelios, pues sí, ya está más organizado. Y yo creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, de ver cómo también la comunidad se va a ir organizando cuando se van dando cuenta que Jesús ya no va a volver. Bueno, en Marcos ni siquiera oficialmente no tiene historias de pospascuales. Marcos por eso es que sufrió mucha discriminación a través de la historia de la iglesia, porque no vemos estas historias pospascuales como en los otros evangelios. Solamente está la enseñanza, si nos ceñimos a lo que dice Marcos 16:9, vayan a Galilea, otra vez a comenzar todo el recorrido de Galilea y allá lo verán. Pero se queda así uno como en suspenso. ¿Por qué? Porque el ser discípulo para Marcos no se logra la primera, hay que continuamente estar regresando a Galilea. Entonces, tampoco tiene esta idea magistral de que Jesús va a regresar, porque probablemente Jesús nunca se va de la comunidad de Marcos. Jesús va a estar en Galilea, y esto va a cambiar también el sentido de relacionarse con Dios. En cambio, si se enfatiza la teología de Lucas, donde Jesús se va como el gran héroe, y luego va a regresar otra vez, pues entonces la comunidad se va a quedar como huérfana. Pero en Marcos parece ser que no. Jesús se queda con la comunidad
va muy en la línea de Pablo, Marcos, en la teología de Pablo. Y todo esto, hermanos y hermanas, es para ver la gran espiritualidad, la gran riqueza que tenemos en los evangelios. Por allí había una pregunta que le explicaran la teología del internet. Del imperio. Bueno, algún momento tendremos que hablar todo. El emperador se le consideraba hijo de Dios. Al emperador se le consideraba también de origen divino, se creía que había tenido también un evangelio que traía paz y prosperidad, y probablemente los evangelios están tratando de contrarrestar esa teología. Bueno, vamos a ir aprendiendo más. Gracias, Guti, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, y a todos ustedes, hermanitos y hermanitas. Miren, aquí están, este es la semana bíblica del 15 al 20 de marzo. Bueno, también vamos a pedirles por vez primera que hagan una donación chiquita, pequeñita, para seguir con estos cursos, pero que no sea esto motivo para decir, ay no, yo ya no participo. Si no tienen, traigan su corazón, traigan lo que ustedes tengan, su corazón, sus historias, y si Dios les ha regalado $1, ahí lo ponen. Si no les ha regalado nada, a pedirle. Bueno, tenemos el gallo en la pasión, Jesús y su relación con los animales, quiénes eran los hombres crucificados con Jesús, discípulas apasionadas en la pasión de Jesús, las últimas palabras de Jesús, la pasión según San Marcos, y María Magdalena, mujer de luz. Como ustedes pueden ver, van a ser de verdad momentos bastante llenos de sabiduría, bastante llenos de esperanza. Bueno, no me queda más que agradecerles una vez más, Guti, gracias a sus aportaciones, y recuerden que aquí todos estamos aprendiendo, todos tenemos diferentes maneras de acercarnos al texto bíblico. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches.